Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Como siempre me acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien, todo tranquilo. ¿Y vos? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes cómo estuvo su semana? Bien, tranquila, un poco lluviosa, llovió a cántaros un día. Nos agarró cuando salíamos del trabajo, pero bueno, no pasa nada. Me alegro. Bueno, también nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes, chicos? ¿Cómo está, querida audiencia? Esperamos que la lluvia venga, pero lluvia de bendición, lluvia de gracia del Señor sobre todos. Amén. Bueno, en el programa de hoy vamos a continuar una temática que empezamos la semana pasada, que estamos hablando acerca del calvinismo. En este programa vamos a estar hablando del arminianismo, que esta vista doctrinal es muy diferente al del calvinismo. A este se les puede expresar una frase que es: una vez salvo, siempre salvo, pero no al arminianismo, que enseña que la salvación en el ser humano no se da sin la participación de la voluntad humana, potenciada con el favor de la gracia divina y el deseo y el cuidado de seguir perteneciendo a la familia de Dios. Entonces, ¿cuál sería la postura bíblica ideal para decir que se ajusta a lo que necesitamos entender para saber lo que debemos observar? Ya hablamos del calvinismo en el programa anterior y como esta vez hablaremos lo básico del arminianismo, aunque el fuerte en ambos programas está en proveer el tema glorioso de la seguridad de nuestra salvación. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben hacer? Pueden hacerlo a dos números. El primero es el 11 51 245 270. Repito, 11 51 245 270. Y el segundo es 11 23 93 7107. 11 23 93 7107. También nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Y en Facebook estamos como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Nuestro conductor Ariel Monroy, en su canal de YouTube, lo buscan así, Ariel Monroy, sube semanalmente los programas que vamos emitiendo. Y nuestro pastor también en YouTube sube contenido sobre la palabra de Dios, y su canal se llama Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Así nos pueden encontrar. Así es. Bueno, vamos a empezar a debatir esta temática en el próximo bloque. Ahora los dejamos con una canción de Rojo que se llama Un jardín de rosas. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios. Que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día, y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa.
Estábamos escuchando de Rojo, un jardín de rosas, y vamos a empezar con la temática de este día, hablar acerca del arminianismo. ¿Micol? Sí, Jacobo Arminio nació en Holanda. Fue un teólogo protestante, escritor y profesor de la Universidad de Leiden. Se crió solo con la madre y sus hermanos porque su papá había muerto antes que nazca. Pero en el año 1575 toda su familia es masacrada por soldados españoles en la destrucción de Oudewater. Y desde su niñez hasta su adolescencia, Arminio fue educado por un sacerdote que se llamaba Teodoro a Emilio. Él tenía inclinaciones protestantes, pero cuando murió, Jacobo quedó con el profesor de la Universidad de Marburgo. Y en 1576 se inscribió a la universidad en Leiden. Ahí él se destacó en latín y los idiomas bíblicos. Completó sus estudios en 1581, pero como era muy joven, el clero de Ámsterdam le ofreció una oportunidad de continuar su educación en la Academia de Calvino, en Ginebra. Así que después de estar en la Universidad de Padua, en Roma, y en la de Basilea de 1583 a 1584, fue a Ginebra para continuar sus estudios en 1586. Así, en 1588, fue ordenado como pastor en Ámsterdam. Llegó a ser muy popular, cada vez que predicaba tenía una gran audiencia. Y en 1589 le pidieron que refutara a los críticos de la teología de Teodoro Beza sobre el decreto absoluto e incondicional de Dios de crear a los hombres para salvar a unos y condenar a otros, sin basarse en nada en sí mismos. Él aceptó hacerlo, pero después de un estudio profundo sobre el tema, se encontró en conflicto con el asunto y decidió continuar con el estudio antes de hacer su refutación sobre el tema. Esto sucedía porque quienes se dedicaban a estudiar en profundidad las escrituras sacaban conclusiones diferentes acerca de la voluntad de Dios. Eran personas que dedicaban años al estudio no solo de las escrituras, sino de los teólogos más destacados por el clero, por la iglesia. Y evidentemente, de forma pública, o se iban apoyando las ideas o se iban contraponiendo unas con otras. Cabe aclarar que en ese tiempo en las universidades predominaba el estudio acerca de Dios. Por otro lado, Arminio en 1590 se casa con Lisbeth, hija de un comerciante de Ámsterdam. Esto le permitió a él introducirse en la alta sociedad de Ámsterdam. Incluso ahí se le encargó organizar el sistema educativo y se distinguió enormemente por la fidelidad en sus deberes. Durante una plaga también él se animó a entrar a las casas de las personas infectadas para ayudarlos llevándoles lo que necesitaban. Y una de las controversias de Arminio fue cuando enseñó al discutir acerca de lo que dice en Romanos 7 sobre el pecado que mora en el ser humano, que el hombre a través de la gracia y el renacimiento no tenía que vivir en la esclavitud del pecado. Y que Romanos 7, versículo 14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, habla del hombre que vive bajo la ley y está convicto de pecado por el Espíritu Santo, pero que no había sido regenerado. Frente a esto lo tacharon de pelagiano. Pelagiano es una posición teológica que dice que en realidad el pecado no manchó la naturaleza humana y que por gracia uno tiene libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Esto le sucedió porque en sí enseñaba que una persona no regenerada podía sentir convicción y deseo de salvación incluso con la influencia de la ley y el Espíritu Santo. Pero él alegó que su enseñanza estaba de acuerdo con el pensamiento reformado del momento y expresó también su asombro por el hecho de no poder interpretar los pasajes bíblicos según su conciencia y dentro del patrón de la ortodoxia histórica. Y durante los siguientes años fue generando más controversia por sus enseñanzas sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío, que eran inconsistentes con la doctrina de los maestros reformados como Calvino y Teodoro Beza. Así que si bien en las universidades en las que estudió acerca de las doctrinas reformadas y tuvo a personas quienes tenían una inclinación por el calvinismo, él con el tiempo fue contradiciendo sus enseñanzas. Por otro lado, Arminio y su esposa tuvieron 12 hijos, pero 2 murieron en su niñez. Además, fundó una escuela protestante anticalvinista que lleva su nombre. Y sus debates con teólogos calvinistas traían repercusiones sociales y políticas tanto en Holanda como en el resto de Europa protestante. Y la teología arminiana fue plenamente desarrollada después de su muerte en 1610 por sus primeros seguidores. Es un documento con 5 puntos de divergencia con el calvinismo clásico. Así es.
Así es, eso vamos a estar explorándolo ahora en el bloque que viene. Vamos a estar hablando de cuáles son los puntos centrales que mantiene el arminianismo. Pero bueno, eso lo vamos a debatir en el próximo bloque. Y bueno, es esto importante destacar que justamente se opone a la doctrina, por así decirlo, del calvinismo. Es completamente opuesto y nace también un poco en lo que es para tener una alternativa a esa interpretación. Recordemos que estos son interpretaciones de la Biblia, o sea, se arman doctrinas en base a las interpretaciones de la Biblia. Justamente el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a la mejor interpretación de la palabra, y es lo que buscamos siempre también en este programa, ¿no? ¿Pastor? Reitero lo que mencioné en el programa anterior en cuanto a dogma y puntos de vista doctrinales, y por ahí algunos apellidos marean, como marea también el tiempo de vida. Por ejemplo, ahora la controversia que se suscita en el mundo teológico de aquel entonces con las ideas de un tal Pelagio. Algunos dicen que este monje Pelagio negaba el tema del pecado original y que vivió mucho antes de que naciera Arminio. Por supuesto, hay apellidos que se heredan, como las corrientes de pensamientos tanto teológicos o filosóficos. Pero en aquel entonces, Vox Populi, cualquier libro de historia natural, señala una corrupción generalizada tanto en la política como en lo religioso. Entonces, eso pugnó a hombres supuestamente santos a defender la doctrina bíblica. De ahí sale la palabra ortodoxia, que vamos a ver después los puntos de vista ortodoxos, conservadores, tradicionales y renovados. Pero el tema es, cada quien a su manera trata de centrar la enseñanza lo más bíblicamente posible. Por eso se nos ocurrió a nosotros dar estos dos puntos de vista que tienen que ver con el tema de la seguridad de salvación, tanto el calvinismo como el arminianismo, y de hecho siempre reitero lo que voy a decir otra vez, aunque sea lo básico, pero necesitamos por lo menos oír de dónde salen los postulados de la fe que tenemos. Los credos de cualquier asociación tienen una base. Bueno, es mejor recurrir a la fuente y con la ayuda del Espíritu Santo tratar de acercarnos a la verdad lo más cerquita posible. Así es. Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque. Ahora los dejamos con una canción de Barak que se llama Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven,
Santo viene y reposa sobre ti. Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar pasas de muerte a vida. Ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Ven, Espíritu Santo, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Señor, ven, 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 Señor, ven. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Señor de Señor, Él es bueno. Él es bueno. Acabamos de escuchar la canción de Barak que se llama Ven Espíritu Santo. Y ahora, en el episodio anterior, habíamos hablado acerca de la predeterminación de Juan Calvino, donde se afirmaba que una vez salvo, siempre sos salvo, sin importar lo que hagas. Y en el programa de hoy, como nos adelantó Micol, vamos a hablar del arminianismo, donde la salvación se gana todos los días con la voluntad humana y la guía de Dios. Este sistema teológico se desarrolló como una reforma calvinista y como una alternativa. Vamos a ver una visión general y cómo se explica. Primeramente, el arminianismo defiende el libre albedrío humano, sosteniendo que las personas tienen la capacidad de tomar decisiones y quienes son responsables de sus actos y de sus asuntos espirituales, y esto incluye, obviamente, aceptar o rechazar la salvación ofrecida por Dios. Con esto volvemos a lo que recordamos en varios programas, de que la salvación es personal. No podemos obligar a otros que sigan a Dios, así como Dios tampoco maneja nuestra voluntad. Recordemos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. En Juan, capítulo 7, versículo 17, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
Bueno, segundo, podemos ver, a diferencia del calvinismo, que sostiene que la doctrina de la elección es incondicional, el arminianismo enseña que la elección de Dios es condicional. Y vamos a ampliar. Según este sistema teológico, Dios predestina a aquellos que, a través de su fe y su confianza en Jesús, eligen recibir la salvación. En Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». En Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Bueno, en estos versículos podemos ver claramente que la voluntad es de cada uno y siempre nos invita a seguir a Dios, de seguir a Jesús. Y de esto se trata el arminianismo, de que la decisión es personal, la decisión es de cada uno y que hay alternativas, pero son dos: o estás siguiendo a Dios o no lo estás siguiendo, con todo lo que eso conlleva. Y nuevamente, es una elección de cada uno. El punto 3 dice expiación universal. Para el arminianismo se cree en la expiación universal, donde la obra redentora de Jesús en la cruz fue para toda la humanidad. La muerte de Jesús proporciona una base de salvación para todos, pero se aplica únicamente a aquellos que así lo creen y que aceptan que son salvos por Jesús. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, «Y Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, «El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Bueno, en el punto 4 tenemos la gracia resistible, que a diferencia del calvinismo, aquí afirma que la gracia de Dios, aunque es necesaria para la salvación, puede ser resistida y rechazada por los seres humanos. Esto significa lisa y llanamente lo que venimos hablando a lo largo de este bloque. Cada persona puede decidir si Dios lo salva o no, si recibe gracia de Dios o no, si sigue el camino de Jesús o no, por lo cual la gracia de Dios se puede resistir, a diferencia del calvinismo, donde afirman que la gracia es inevitable porque así fue predestinado. En Mateo, capítulo 23, versículo 37, dice: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» En Hebreos, capítulo 7, versículo 51, dice: «Duros de cerviz e incircunsos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Bueno, acá nuevamente podemos ver la resistencia que tienen los humanos, la resistencia que tiene la gente con acercarse a Dios, de creer que las cosas de Dios no son buenas, o de creer que las cosas de Dios pueden añadir algún tipo de tristeza, de creer que Dios te puede alejar de lo que vos más querés, y se trata justamente de todo lo contrario, pero bueno, es trabajo del enemigo hacernos creer lo contrario. Y en quinto lugar, vemos que la salvación es segura pero condicional. Para no marearnos, para el arminianismo creen en la posibilidad de la apostasía, es decir, que alguien ha sido salvo, haya sido bautizado, haya seguido el camino de Jesús, por circunstancias de la vida se aleja de Dios y decide apartarse de la fe. La seguridad de la fe se mantiene a través de una relación continua de fe y confianza en Dios. No es un trámite que se hace una vez o un enrolamiento, es un camino. En Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, «Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero». Yendo un poco a cómo se puede aplicar el arminianismo, podemos ver 4 bloques. Primeramente, es el énfasis de la responsabilidad humana. Se enfatiza en la responsabilidad individual de las personas con su relación con Dios.
incitando a tomar decisiones conscientes y comprometidas en su fe. En segundo lugar es el evangelismo activo, dado que el arminianismo sostiene que las personas deben tomar una decisión personal para aceptar a Jesús. Hay que fomentar la difusión del mensaje del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo llegue a esas personas. En el punto 3 podemos decir que tenemos que orar. Siempre debemos orar para influir en la salvación de otros. Debemos orar fervientemente por aquellos que no han aceptado a Cristo, para que Dios abra sus ojos y obviamente ablande sus corazones. En el punto 4 hacemos énfasis en la santificación. El arminianismo hace hincapié en el crecimiento espiritual constante y la santificación personal, y nos anima a todos los que seguimos a Jesús a buscar una vida de obediencia y crecimiento en la fe. Así es. ¿Pastor? Qué interesante todo lo que estamos oyendo. Se habla, aunque sea de lo básico de esta postura, que parece que se puede comparar muy rápidamente. No es una predestinación antojadiza. Dios no avasalla la voluntad de nadie. Entonces ya eso echa por tierra una predeterminación muy coercitiva o muy desafiante. La realidad es, Dios siempre respeta la voluntad humana y nos marca la Escritura. Éramos una cosa, así como suena, terrible, cosa deformada, y ese deforme se daba a veces en vicios, en placeres, o la voluntad dispuesta a nunca ceder ningún tipo de lo que sea. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y la Biblia dice, ustedes antes algunos eran borrachos, algunos eran hechiceros, algunos eran adúlteros, otros eran mentirosos. Dice, pero ahora Dios te sacó de eso y te dio nueva vida. Y dice que nunca debemos volver atrás, porque la realidad es, está en juego tu voluntad. Está bien, Dios te da lo que necesitas para potenciar esa voluntad y vencer lo negativo. Se puede arguir, pero negativo ¿en base a qué? ¿Es malo? ¿Con qué regla? Bueno, la única regla que tenemos, provista por Dios, es su santa palabra. Son las sagradas escrituras. Allí te dice las personas que entrarán a la gloria del cielo y quienes no. Parece increíble, pero hay gente que inventa problemas. Hay gente que busca problemas. Hay gente que no quiere que nadie se inmiscuya en sus decisiones personales. Bueno, es algo, pero no es todo. Exacerbado, cualquier cosa es mala. Dios nos habla. Dios se toma el tiempo y nos marca la realidad. ¿Quieres que hagamos un equipo? Tú en la tierra y yo en el cielo. Hagámoslo, pero la voluntad tiene que estar dispuesta. Por eso nos desafía Dios. Ya hemos escuchado tantos versículos bíblicos. Elige tú. Detrás de tu decisión tienes o la puerta del cielo abierta o la puerta del cielo cerrada. Así es. Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque. Los vamos a dejar con una canción de En Espíritu y en Verdad que se llama Gracia Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Estábamos escuchando de En Espíritu y en Verdad la canción Gracias Sublime Es, y vamos a continuar con la temática de este día, pero antes vamos a ir a la Biblia una vez más. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 20. Repito, el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23, la palabra dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Amén. La palabra de Dios. Qué interesante descubrir que los discípulos escondidos, encerrados, dice puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, allí aparece Jesús. Les habla. Y más allá de los sentimientos que tenían los discípulos, la palabra que les da Jesús los vuelve a la normalidad. Una normalidad que quiero destacar, que no estaba en todos, porque allí claramente faltaba uno de los discípulos. Pero estos recibieron por la palabra del Señor. Miren la secuencia. Primero, por la venida de Jesús. Segundo, por la palabra que Jesús le envió, dice: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos el Espíritu Santo. Porque sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Otra palabra: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Pero faltaba uno que no escuchó eso, y tiene que ver esta hermosa porción bíblica con el equipo de trabajo que Dios quiere hacer entre Él y quien realmente pone su voluntad dispuesta para aliarse con Jesús. El que faltaba era Tomás. Tomás con su duda, Tomás con su espíritu que necesitaba ser renovado nuevamente, como la mayoría de nosotros, que si no renovamos el Espíritu Santo de Dios adentro de nuestro espíritu, parece que uno pierde el favor de Dios, parece que uno le cuesta seguir en el camino del Señor, le cuesta terminar algo que comenzó, que en el inicio se propuso hacerlo para la gloria de Dios, y no entendió la enseñanza del Espíritu Santo de que Dios se glorifica con cada obra completa. No existe el medio a hacer. No existe tampoco el tomarse las atribuciones como cuando se me dé la gana, bueno, seguiré y terminaré, no me molesten. El Espíritu Santo de Dios trabaja de una forma, si se quiere, misteriosa, porque actúa bajo las órdenes de Dios, no bajo las nuestras. Cuando uno realmente se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, puede hacer lo que Dios mismo hace: remitir pecados o retener pecados. Porque aunque nos parece extraño, la gente que nos rodea nos contagia de su pecado. Pero si tiene bendición, nos imprime bendición. Pero se da más que nos contagia del pecado. Los malos pensamientos, los malos deseos y las malas acciones. Entonces, en lugar de nosotros ser portadores de quitarle el peso del pecado a los demás, a veces nos dejamos presionar por el pecado ajeno. Cuando la Escritura claramente dice que tenemos que conservarnos para Dios y no participar de pecados ajenos. ¿Qué tiene que ver esto con el arminianismo? El juego de la voluntad humana. No hay salvación si yo no la quiero. Por más que todo un pueblo cristiano ore por mí. Dentro de poco vamos a tomar un tiempo de ayuno congregacional. Por más que oren por mí, si yo no quiero, no recibo nada. Y lamentablemente se da en gente que no entendió nada del Evangelio y dice: no, yo no vuelvo más. Tiene todo confuso en su cabeza. Lo único claro es la tosudez de no volver al lugar que Dios le señaló. Dios nos libra y nos guarda. ¿Acá hay un problema? No, Dios lo soluciona. Porque esta vez que aparece el Señor por segunda vez, ya estaba Tomás.
por supuesto, dice la Biblia, allí en la secuencia del párrafo que escogimos, Jesús llegó otra vez donde estaban los discípulos, esta vez sí, estaba Tomás. Tomás, vení, necesito hablar con vos. Dice la Biblia, después del saludo, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, igual que la primera vez, se puso en medio, dijo, paz. Saludo cristiano, paz. No es el moderno Dios te bendiga. El saludo cristiano es paz del Señor. Mucho para hablar, da para un programa esto. Pero el asunto es, Tomás, vení. Dame tu dedo. Aquí estaban los clavos. Poné tu dedo ahí. Dame tu mano. Este costado fue abierto. Poné tu mano ahí. Cuando Tomás comprobó, dijo, Señor y Dios mío, pero antes que no era tu Señor, no era tu Dios. ¿Qué pasó? El espíritu necesitó renovarse y no se renovó. Algunos dicen, bueno, menos mal que Tomás hizo eso, así ya no hay dudas que el que resucitó realmente era Jesús. Bueno, mi Dios no es Tomás, porque Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me viste, comprobaste, creíste. Bienaventurado los que no vieron ni creyeron. ¿Por qué bienaventurado? Recibieron más. Tomás no estaba cuando se impartió la bendición. A quien le remitan los pecados serán remitidos. Y a quienes le retengan los pecados les son retenidos. ¿Que Tomás no tenía esa facultad de hacerlo? Es para meditarlo y descubrir, porque la Biblia está diciendo todo lo que escribió Juan y lo que está escrito en el Evangelio, está escrito para que nosotros creamos en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces uno puede ver que lo de Arminio se asemeja mucho más a la enseñanza de Jesús. Si pones tu voluntad, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es apto para el reino de los cielos. Y hay otras porciones en la explicación del Evangelio que claramente dice así, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sigue imprimiendo su santidad a través de cada bendición que me ayuda a obedecer los postulados del Evangelio. Es tremendo cuando empiezo a analizar en qué cosas demanda Dios santidad. Y vamos a descubrir que Dios dice, santo seré porque santo soy yo, y punto. ¿A quién van a seguir? Me siguen a mí, tiene que imprimirse de mi estirpe, de mi espíritu, y descubrir la realidad. Muchas veces la doctrina mal interpretada generan posturas y causan divisiones. ¿Y Cristo? Hay mucha gente que discute la doctrina de Cristo sin conocer a Cristo. Cristo es el que redime. Cristo es el que nos acompaña. La promesa de Él de estar con nosotros siempre la cumple Él personalmente, pero también en la grata compañía de seres angélicos que no vemos ni conocemos, pero que están a disposición nuestra para que jamás estemos solos y nos sintamos desamparados y no sé qué hacer, y es tan terrible y tan grosera el convite de Satanás que me puede y me gana. No está solo, no está solo. Está la presencia del Hijo de Dios, está la presencia de los ángeles, está la seguridad que Dios te otorga por su palabra. Versículo que escuchamos, el que quiera conocer si la doctrina es de Dios, la va a entender. Y el que es de Dios, oye la voz de Dios y entiende la voz de Dios. Y porque oye, entiende y recibe la palabra de Dios,
eso produce una expectación o una expectativa sublime que es de gloria. Dios nos enseña claramente que si yo no deseo la gloria del Señor, no la voy a recibir. Pero a veces es un poco demasiado directa. Cuando Pablo llega a mencionar, así como voluntariamente pusieron sus cuerpos para los deseos carnales, bueno, pongan la voluntad para que el cuerpo aprenda a disfrutar la presencia de Dios. Y hay un versículo más fuerte todavía que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿El hombre es celoso guardián de su relación con Dios o no? No, es que si no hago nada igual, una vez salvo, siempre salvo. De parte de Dios sí, pero el asunto es de parte nuestra. Y como Dios no tuerce la voluntad de nadie, antes le va a hablar, va a agotar las instancias para que entienda. Pero yo no sé cuándo se agota la paciencia de Dios, porque no estoy en la cabeza de Dios. Y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los míos y los de cualquiera, y podemos decir de toda la humanidad junta. ¿Cómo guardas tu vida en el Evangelio? Solamente por el Evangelio, hermano. Dios ha provisto que si estoy en sus manos, ha provisto esta seguridad. Nadie las puede arrebatar de mi mano, pero vos te puedes ir solo. Nadie te va a arrebatar. Tampoco te vayas. Mis ovejas oyen mi voz. Me siguen. Porque me siguen, me conocen. En un mundo inseguro, los únicos habitantes seguros somos nosotros, los cristianos. Porque la seguridad no está basada en recursos naturales o materiales. No es que estoy en el camino del Señor porque me promete que cada año va a ser mejor que el anterior. Que me dice que lo mejor de lo mejor está por venir. No es que estoy en el camino del Señor por los caramelitos. Y no, porque allá hay un fulanito o fulanita, según el caso, que me cae bien. No me voy del camino del Señor tampoco porque fulanito o fulanita me cae mal. Mi amor a Dios es más fuerte que cualquiera de estas expresiones. Y porque amo a Dios. Mira, dentro del grupo familiar, no te creas que todos son santos o no santos como uno. Cada quien tiene su cabeza. Por más que haya sido criada en la misma familia y que haya bebido la leche materna del mismo pecho. Pero cada uno elige su destino. Cada uno sabe si está o no con Dios y si quiere o no a Dios. Pero sabe también cómo seguir jorobando a la familia. Cuando no tiene, tengo una familia que está obligada por ley a ayudarme. ¿De dónde sale eso? De tu cabeza. Buscar la ley, tráeme la ley que dice eso. Y vamos a descubrirla, sujeto a interpretación. En lo espiritual es exactamente lo mismo. ¿Posturas? Una vez salvo, siempre salvo. Sí, Señor, lo felicito. De parte tuya, Señor, por supuesto. Pero el problema es de parte mía. ¿Qué hago? Arminio, mira que si no trabajas para estar en el camino del Señor, como Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. No te creas que, total, luego reír a Dios y ya está, ya me perdona, ya me limpia. No, vos tenés que perdonar y no dejar que ningún brote de amargura crezca en tu emoción, en tu interior, porque la amargura te aleja, primero, de los hermanos y segundo, te aleja de Dios y te lleva a tener un corazón duro e insensible, y en lugar de tener amor tienes desamor, y en lugar de brindar a los demás oportunidades para algo bueno, la niegas y te crees el paradigma de la seguridad y el dueño de la verdad. No, la verdad es Cristo y la seguridad también es Cristo. Entonces, bien vale la pena extraer de estas enseñanzas de estos dos pensadores y filósofos. Como también vamos a ver otros que se hacen llamar padres de la iglesia.
Como en el primer programa mencionamos, aunque erróneamente, a un tal Arrio. Y en este se nombró a un tal Pelagio. Y hay tantos pensadores que trataron de reformar lo que en ese tiempo se creía era la única iglesia del Señor. Hoy se sabe que la única iglesia del Señor tiene el testimonio en el interior de cada integrante de esa iglesia del Señor. Y se demuestra con hechos, se demuestra que más allá de decir tengo fe, demostrar mediante la fe las obras que me produce la guía del Espíritu Santo en esta santísima fe. Un aplauso para don Arminio, un aplauso para don Calviño y un aplauso para cada quien, que el libro de texto por excelencia se llama Palabra del Señor, y la seguridad que te da el Espíritu Santo la busca tener y compartir siempre. Entonces descubramos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este programa, que hayan podido esclarecer un poco las dudas respecto a la salvación y que les haya servido. Y bueno, como siempre, invitarlos a que compartan este programa con todas las personas que quieran y que sientan que les pueda llegar o que lo necesiten en estos momentos en sus vidas. Es más que bienvenido. Y bueno, nada más que decir por este programa. Nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Micol. Dale, hasta la semana que viene. Tengan una buena semana. Gracias. Igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Dios mediante, ahí estaremos. Bendiciones, queridos. Gracias. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, me despido. Los voy a dejar con una canción de Alex Campos que se llama El Alfarero. Hasta la semana que viene. A mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el
suceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando